La sociedad, en colaboración con la Federación Ecologista BEM-MAGEC, que va a plantear dentro del ciclo que nuestra entidad viene desarrollando en relación con el tema de las prospecciones petrolíferas y las consecuencias que para Canarias tendría la posibilidad de que se establezca una explotación permanente de crudo de petróleo en el entorno inmediato del mar de Canarias. Venimos desarrollando. Esta sería la cuarta sesión celebrada en torno al problema que nos ocupa. Esta tarde, como decía, va a intervenir en una intervención colectiva la Federación Ecologista BEM-MAGEC. Y antes de pasar a las presentaciones, le voy a ceder la palabra a mi compañera Bernarda Aulet, porque el director de la Real Sociedad Económica, don Tomás Mandevalle, no ha podido asistir esta tarde a este acto por encontrarse de viaje, pero tenía mucho interés, primero, como es natural, en que excusáramos su ausencia, y preparó un texto, unas palabras para dirigirlas a todos ustedes. Gracias. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria pretende con este acto aproximarse con objetividad a un asunto polémico en grado sumo, buscando el entendimiento de las variadas dimensiones de la realidad que se implican. No pretendemos afirmar con lo dicho que creemos que estamos o podemos estar en una esfera lejana y ajena a la cuestión polémica de las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. La dimensión del conflicto que esta cuestión supone es también parte de su realidad, y a ella nos ceñimos. Los problemas no son lo que nos gusta que sean, sino que son los que son. Seguiremos tratando de ofrecer a nuestros conciudadanos más elementos de juicio sobre este asunto en los próximos meses, pues una de las tareas esenciales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria es asumir las cuestiones de interés público que afectan a la sociedad canaria, buscando una perspectiva de análisis lo más racional y lúcida que sea posible. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Nani. A continuación paso a enumerar la lista de las personas que van a intervenir, que son las siguientes en nombre de la Federación Ecologista BEM-MAGEC. En primer lugar, intervendrá doña Nina Hurland, que es la coordinadora del área del cambio climático de la Federación BEM-MAGEC Ecologistas en Acción. A continuación, va a intervenir don Vidal Martín, especialista en cetáceos, presidente de la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, SECAC. Y en tercer lugar, lo hará don Gilberto Martel, que es ingeniero técnico industrial, miembro del colectivo Turcón, Ecologistas en Acción, que es un grupo federado a BEM-MAGEC. Estaba prevista la intervención en cuarto lugar de don Pedro Hernández, que es un ambientalista, profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, pero ha tenido un serio problema familiar y esto le ha impedido estar entre nosotros. Y como consecuencia de ello, don José de León Hernández, que es doctor en Historia y arqueólogo, hará, al final de las intervenciones de los ponentes de la mesa, hará una brevísima intervención exponiendo algunas de las ideas que don Pedro Hernández, en su caso, hubiese desarrollado desde esta tribuna. Bien, sin más preámbulos, le cedo la palabra a doña Nina Hurland, que será la que intervendrá en primer lugar. Muchas gracias. Bien, pues a mí me ha tocado introducir este tema desde el aspecto un poco más global.
pero primero quería darles las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria por brindarnos este espacio y esta oportunidad de un poco actualizar el mensaje desde el movimiento ecologista acerca de este proyecto tan inquietante del gobierno central y la multinacional Repsol. Bien, pues quería explicar nuestra postura ante este proyecto desde una perspectiva un poco más global. Es decir, nosotros no oponemos a este proyecto solamente porque se hace en Canarias, sino el movimiento ecologista en general se opone a cualquier tipo de proyecto relacionado con cualquier tipo de combustible fósil en cualquier lado del mundo. Como dijo Yates en otro debate que hicimos al respecto el año pasado y que me gustó mucho, es que los combustibles fósiles, como el petróleo, son del siglo pasado. El siglo XX fue el siglo de los combustibles fósiles, ahora ya estamos en el siglo XXI. Conocemos de sobra cuáles son las consecuencias negativas de la quema de combustibles fósiles y tenemos que, una vez por todas, cambiar el chip, cambiar el modelo de producción energética y apostar por otros tipos de energías, ¿no? El petróleo, aunque esté allí, aunque se encuentra dentro de nuestro territorio, no tenemos por qué sacarlo. No es una obligación. Podemos tomar una decisión madura y moderna de dejarlo allí, invertir esa billonada que costaría las prospecciones en energías renovables que sí que son de este siglo y del futuro. No estamos en contra del petróleo en sí. El pobre está allí en el lecho marino desde hace millones de años. No tenemos nada en contra de él, pero sí que estamos en contra de que mediante este tipo de proyectos se pone en riesgo nuestros ecosistemas, nuestra subsistencia económica que ahora mismo está basado en el turismo, y que se saque del fondo marino y que se queme. ¿Y por qué? Pues porque tenemos un problema global muy grave, que es el calentamiento global. Este problema tiene que ver con muchas cosas, como estamos modificando el suelo, como estamos arrasando con los bosques a nivel global, pero sobre todo, estoy hablando de que cerca del 80% de las emisiones de gases con efecto invernadero, como el CO2, proviene de la quema de combustibles fósiles. Lo quemamos en nuestros coches, en nuestras industrias, en nuestras centrales térmicas, así generando cantidades muy grandes de CO2 que se está acumulando en la atmósfera y así provocando graves efectos para el clima global. Con la desgracia añadida de que normalmente los que menos han contaminado históricamente son los que más están sufriendo los efectos de este problema. Pero en Canarias también estamos viendo esos efectos. Ya está documentada una subida de la temperatura media, menos precipitaciones, más olas de calor, más presencia de calima, alteraciones en la flora y fauna local y incluso la presencia de especies nuevas, exóticas, que antes no se encontraba aquí. Y las predicciones para el futuro pues son justamente esto, son predicciones. Es muy difícil prever con exactitud qué puede pasar con el clima a nivel local, tanto como global, pero para Canarias son bastante preocupantes. Y no solamente algo que tiene que ver con las plantitas, con los bichitos que defendemos los ecologistas, sino que puede llegar a ser efectos muy graves para nuestras infraestructuras, para nuestra forma de vida y, por lo tanto, para nuestra economía. Bien, ahora hay gente que se pregunta, ¿y qué podemos hacer nosotros, que somos unas islitas chiquititas, somos 2 millones de personas? O incluso, ¿qué puede hacer España, ¿no? Cuando hay mastodontes como China que abren una central térmica de carbono nueva cada semana. Y es una buena pregunta, pero no es tan fácil echar balones fuera. Primero, porque hace años firmamos un acuerdo internacional en el cual España se benefició bastante.
Y aún así no consiguió cumplir con sus compromisos bajo el protocolo Kioto. Y Canarias fue en su momento una de las regiones que menos ayudó en controlar las emisiones, ya que tuvo un fuerte crecimiento económico basado en el turismo y en las energías fósiles durante el periodo en cuestión. Y por otro lado tenemos el mundo industrial, tenemos una responsabilidad histórica con el cambio climático, porque son las emisiones históricas las que están ahora mismo provocando efectos adversos en todas partes del mundo. Y si nosotros desde el mundo industrial no empezamos a cambiar ahora, pues va a ser muy difícil que países como China o India o Brasil empiecen a bajar sus emisiones en este siglo. Y por último, pues reto a la persona que acusan a China o otros países con fuerte crecimiento económico de no comprar nada hechas en esos países durante un año. Va a ser muy difícil porque las emisiones de esos países están muy íntimamente ligadas a nuestro modelo de consumo en el mundo occidental. Para terminar, pues aunque no nos parece preocupante el destrozo medioambiental, ni la pérdida de biodiversidad, ni siquiera la pobreza, las emigraciones masivas y los conflictos bélicos que provocaría un cambio climático fuera de control, pues por lo menos nos debería preocupar la parte económica de todo esto. La cantidad de desastres naturales, de tormentas, de inundaciones, de lluvias torrenciales, etcétera, que se prevé si dejamos que la temperatura media mundial suba más de 2 grados, pues nos costaría muy caro en el futuro. Mucho más caro de que nos costaría realizar estos cambios necesarios en nuestro sistema de producción energética, en nuestro modelo de transporte, en nuestro modelo de producción agrícola y sobre todo en nuestro modelo de consumo. Sin más, dejo la palabra a Vidal Martín y volvemos a las Islas Canarias y el mar que nos rodea. ¿No oye bien? Ya. Bueno, antes que nada, decirles que disculpen porque soy yo el responsable del retraso, perdí el carnet en el avión o en el trayecto del aeropuerto al avión, no sé, y claro, tenía que sacarlo por mañana hoy tempranito y claro, aproveché para hacerlo en la comisaría, ¿no?, del aeropuerto. Y en la comisaría hubo un fallo de aplicación del ordenador, la cosa un poquito mal. Muchas gracias por estar hoy aquí, muchas gracias a la Real Sociedad Económica Medio del País y a la MAG por invitarme a hablar sobre los cetáceos del Oriente, Lanzarote y Fuerteventura. Tampoco se acopla. Nada, pues hay una presentación que preparamos para una reunión con la Fundación Diversidad. Nosotros en la actualidad estamos haciendo un proyecto, bueno, más bien lo hemos terminado, dentro de un proyecto europeo, de un proyecto LIFE que se llama Proyecto Indemare. Es el proyecto español
relacionado con un medio marino más ambicioso que se ha realizado hasta la fecha, ¿no? Es un proyecto de 16 millones de euros y la responsabilidad de la SECAC en este caso fue hacer un estudio de las ballenas y delfines de Lanzarote y Fuerteventura, del oriente de Lanzarote y Fuerteventura, debido a que, bueno, el objetivo principal de este proyecto es declarar 10 áreas marinas protegidas en el territorio español, y una de estas áreas precisamente era el sur de Fuerteventura. Aquí pueden ver, bueno, voy a hablar en alto, originalmente el proyecto se iba a realizar en el sur de Fuerteventura, que era una de las 10 áreas claves que se habían localizado en toda España para realizar esta zona. En Canarias son este sur de Fuerteventura y el Banco de la Concepción, que está a 60 millas al norte de Lanzarote. Esta zona es una zona realmente de un interés biológico impresionante, debido ya no solamente a los cetáceos, sino al resto de la fauna marina, a que existen montes submarinos y con una gran riqueza biológica, ¿no? Sin embargo, nosotros le planteamos a la Unión Europea y a la Fundación Biodiversidad pues extender el área de estudio hacia el norte de Lanzarote, precisamente porque uno de los principales intereses de los cetáceos de esta zona es el delfín mular. El delfín mular está en la directiva Habitat, en las apéndices 2 y 4, y la Unión Europea obliga a los Estados miembros a proteger todas aquellas áreas donde esta especie se encuentre, ¿no? Y nosotros llevamos como 10 años trabajando en el oriente de Lanzarote y Fuerteventura, haciendo estudios de ballenas y delfines, precisamente porque en esta zona han ocurrido una serie de varamientos en masa de cifios, que son un grupo de cetáceos, que están relacionados directamente con la celebración de ejercicios navales y específicamente con el uso de sonar antisubmarino. Y bueno, han habido hasta 11 casos de varamiento, se llaman varamientos en masa típicos, y todos han ocurrido en las aguas de Lanzarote y Fuerteventura, y eso le da un interés especial desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Este es el Banco de la Concepción, al norte de Lanzarote, una montaña submarina. Bueno, son las campañas de la... Este es el esfuerzo que hemos realizado, los censos que hemos realizado en Lanzarote y Fuerteventura para este proyecto. Nosotros hemos realizado más de 80.000 kilómetros de censo en 10 años en esta zona. O sea, le podríamos dar la vuelta al planeta 2 veces, ¿no? Entonces, nosotros hacemos censos visuales con este barco y censos acústicos. Arrastramos un hidrófono a 100 metros por la popa del barco precisamente para intentar localizar especies como el cachalote, que pasan gran parte del tiempo en inmersión y por lo tanto pasan desapercibidas en los censos visuales, ¿no? ¿Vale? De acuerdo. Muy bien. Ahora es cuando me pongo a cantar. Estas son las especies de cetáceos que hemos visto en la zona. Realmente, para sintetizar un poco, para resumirles, esta es una de las zonas del planeta con mayor diversidad de cetáceos. Es decir, en estas aguas hemos observado 28 especies de las 30 que se han citado en Canarias y de las 84 que se conocen a nivel mundial. O sea, el 34% de las especies del planeta se encuentran en esta zona. Y lo interesante realmente no solo el número de especies, sino también la importancia. O sea, hay 7 familias representadas y entre ellas hay familias que se conocen de buceo profundo, como los cifios. Aquí residen 3 especies de cifios, los cachalotes, con 3 especies, el cachalote común y el cachalote enano, el cachalote pigmeo, el caderón tropical, el caderón gris, y son especies de buceo profundo. Yo no sé si es mejor que hable sin micrófono. Si te interferencia, igual se interferencia, ¿verdad? Pero me escuchaban bien cuando hablaba, así... Mejor con micrófono. A ver, bueno. Estos son los varamientos, por ejemplo, los avistamientos de delfines mulares, ¿no? Ven cómo están precisamente en todo el área, ¿no? Y en esta zona en especial. Sigue apurando. ¿Me oían hablando bien, no? Sí. Bueno, básicamente, quitarle...
Luego también la zona es muy importante porque, aparte de estos cetáceos que residen en esa zona, nosotros, por ejemplo, en el caso de los cifios, hemos comprobado la residencia a lo largo de todo el año y durante varios años del cifio de Blainville, el cifio de Yerbé, el cifio de Cuvier. En el caso del cifio de Yerbé, que es uno de los cifios menos conocidos, este animal se conoce exclusivamente por animales varados. La ciencia lo conoce por 400 ejemplares que han varado a lo largo de las costas del Atlántico, ¿no? Pues tenemos como 50 avistamientos en esta zona. Y solamente se puede ver en el mundo con cierta predecibilidad en Lanzarote y Fuerteventura y en Bahamas. Nosotros precisamente estamos haciendo un trabajo en este momento describiendo la morfología y la coloración de esa especie, que solamente se conocía por cadáveres en la costa, ¿no? Y hemos comprobado además por primera vez que esta especie reside en la zona. Tenemos un ejemplar que hemos visto con una diferencia de un año, porque entre las técnicas de trabajo que utilizamos, utilizamos una que se llama fotoidentificación, que consiste en fotografiar las aletas de los animales para poder identificarlos. Y tenemos un catálogo, por ejemplo, de más de 60 cifios. Algunos de ellos hemos visto con una diferencia, algunos individuos con una diferencia de 10 años. O sea, un ejemplar que hemos visto a lo largo de 10 años, ¿no? O sea, que residen en esa zona, ¿no? Y en zonas muy concretas. Aquí están los cifios, ¿lo veis? Este es un cifio Cuvier, este es un cachalote enano, un calderón tropical, calderón gris y cachalote. Lo curioso de este caso, del caso es que estas especies no solamente residen en la zona y se alimentan en esa zona, sino se reproducen en esa zona, ¿no? La mayoría de estas especies pues, se reproducen en el área, o sea que el área es importante para la alimentación y para la reproducción. Precisamente porque Lanzarote y Fuerteventura están muy cerca de la costa africana y se benefician, bueno, de los afloramientos que, bueno, los filamentos llegan a la costa de Lanzarote y Fuerteventura aumentando la productividad. Y luego además, habrán hablado ya de este tema en otras charlas, imagino, sonológicamente. Hay una característica de este área que es muy poco profunda en relación a la costa de Canarias. La profundidad media es 1.400 metros. En una zona de mayor profundidad al norte y al sur, ¿no? Y esto facilita la alimentación a las especies también de búsqueda profundo, sobre todo las que se alimentan del lecho marino, como el cifio de Cuvier, ¿no? Bueno. En el caso también hay especies como la tortuga boba, que son de tortuga boba, ¿no? La tortuga boba es la otra especie que está en la Directiva Hábitat y que precisamente la Unión Europea obliga a los Estados miembros a proteger esas zonas, ¿no? Con nuestro trabajo también hacemos estudios de residuos marinos. Estos son residuos plásticos, flotantes, de diferente basura, y esto es el tráfico marítimo en el área, ¿no? Más residuos. Lo amarillo es plástico. Para que vean la cantidad de... Hemos comprobado que los plásticos constituyen una amenaza ya no solamente para las tortugas marinas, sino también para los cetáceos, que los ingieren accidentalmente y puede causar la muerte de estos animales, ¿no? Pues cada vez con mayor frecuencia aparecen ejemplares muertos de cetáceos con plástico en el estómago, sobre todo en casos de cachalotes y cifios, ¿no? Es una amenaza que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Aquí está con nosotros hoy Manolo Arbelo, que hizo su tesis doctoral precisamente estudiando las causas de mortalidad de los animales varados en Canarias. Y bueno, aquí hay una especie de resumen con las especies de anexo 2 de la Directiva Hábitat, la tortuga boba y el delfín mular. Solamente por esto habría que proteger esta zona. De hecho, gracias al trabajo realizado por la SECAC, pues hemos presentado un documento al Ministerio de Medio Ambiente, y desde el Ministerio de Medio Ambiente y del Gobierno de Canarias hay dos propuestas para proteger esta zona. Desde el proyecto Indemares, precisamente se está hablando ahora con la Unión Europea para declarar una zona de especial conservación de la Red Natura 2000, probablemente de las mayores grupas marinas, para proteger esta zona. No sé, precisamente con Soria, si no lo va a decir, si no lo va a frenar, ¿no? No lo voy a decir de otra manera. Estas son todas las especies de menores que hemos visto en la zona. Bueno, lo voy a decir más diplomáticamente, pero tendría una hora, entonces no vamos a ahorrarlo. Esos varamientos en el área. Nosotros, la SECAC, pues, realiza también
aparte de los trabajos en el mar, pues realiza también seguimiento de animales varados para obtener información biológica. Los cetáceos varados pues, proporcionan mucha información sobre la biología de estas especies que no se pueden conocer de otra manera, ¿no? Eso lo hacemos en colaboración precisamente con la Universidad de Las Palmas, con el... Bueno, lo digo tú, que se me ha olvidado. Tanto correo de salida ahí, eso. Y bueno, ellos hacen la parte patológica, o sea, hacen estudios de la causa de la muerte y nosotros la parte biológica. Solamente lo hice para hablar, ¿eh? Esas son las zonas de figura de protección que hay en el área. Claro, reserva de la biosfera, que en el caso de Fuerteventura la tiene considerada. Zona especial de conservación en el sur de Fuerteventura, aquí. Y en el Lanzarote, pero muy pequeñitas, no son representativas en absoluto para el delfín mular y la tortuga boba. O sea, hay muchas figuras de conservación. Lo que trata ahora es de hacer una gran zona especial de conservación que abarque todo este área, ¿no? Nosotros ya hace 3 años presentamos, antes del tema de las prospecciones, un proyecto precisamente para proteger este área de cara a los cifios y al resto de cetáceos dentro profundo, ¿no? Porque el problema de las prospecciones, es decir, las prospecciones, como ustedes saben, tienen una fase que es sísmica, que es muy impactante, utilizan una burbuja de aire comprimido que impactan contra el lecho para estudiar la propagación del sonido por el lecho marino y conocer la geología del área, ¿no? Esto sí puede matar perfectamente a un cetáceo, ¿no? De hecho, hay medidas de mitigación que ponen en marcha las compañías para evitar causar lesiones a los animales. En el caso de Repsol no sabemos qué tipo de medidas hicieron, porque ese trabajo lo hicieron en el 2003, 2004, y no conocemos en absoluto qué es lo que se hizo en ese área, ¿no? Luego, en la fase de cata y extracción, pues se producen sonidos de baja frecuencia y que se solapan con los sonidos que utilizan las grandes ballenas. Se han hecho estudios en Estados Unidos y se ha visto que las grandes ballenas, rorcuales, ballenas francas y tal, tienden a evitar las áreas donde hay prospecciones precisamente por esto, ¿no? Bueno, esto básicamente son las conclusiones solamente quería hacer una breve aproximación a la riqueza del área, ¿no? Realmente estamos hablando de un área clave para los cetáceos en Canarias, en España y en el resto del planeta, ¿no? Es decir, como comentaba antes, es la única zona del planeta donde se ha demostrado que el uso del sonido puede matar a estos animales. Es decir, en el caso de los cifios, es el único caso que se conoce entre los mamíferos marinos donde estos animales han varado y han muerto por el uso del sonido por el uso del sonido en el mar, ¿no? Entonces, evidentemente, ya hay una amenaza importante en ese área, es decir, las poblaciones de cetáceos se han visto afectadas y los cetáceos no solamente están amenazados por las posibles prospecciones, sino también por el tráfico marítimo, por la contaminación acústica, por los residuos sólidos, por la contaminación química, incluso en el caso del delfín mular, por el cambio climático, que puede tener graves consecuencias en las pequeñas poblaciones de delfín mular que hay en Canarias, ¿no? Desde la SECAC, nosotros nos dedicamos a hacer investigación aplicada a la conservación, se llama biología de la conservación, ¿no? Bueno, eso lo dejo. Ahora vamos a hacer poco porque no tenemos recursos. O sea que la SECAC hay que quitar la C del final, la dejamos en seca. Y bueno, vamos a dedicar este tiempo pues, precisamente a elaborar toda la información que durante todo este tiempo pues, hemos realizado. Hemos realizado un trabajo muy intenso de investigación, hemos obtenido muchísima información y eso, bueno, pues ahora mismo hay que echarle bastantes años para analizar toda esa información, publicar los resultados y que eso vaya a la sociedad, ¿no? Nosotros estamos orgullosos precisamente de esta entidad porque hemos proporcionado información clave para la conservación del área, ¿no? En este caso por especies que venimos desarrollando. Esta sería la cuarta sesión celebrada en torno al problema que nos ocupa. Esta tarde, como decía, va a intervenir una intervención colectiva la Federación Ecologista de MAGEC. Y antes de pasar a las presentaciones, le voy a ceder la palabra a mi compañera Bernarda Blet, porque el director de la Real... Y a ella nos ceñimos. Los problemas no son lo que nos gusta que sean.
sino que son los que son. Seguiremos tratando de ofrecer a nuestros conciudadanos más elementos de juicio sobre este asunto en los próximos meses, pues una de las tareas esenciales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria es asumir las cuestiones de interés público que afectan a la sociedad canaria. Un asunto polémico en grado sumo, buscando el entendimiento de las variadas dimensiones de la realidad que se implican. No pretendemos afirmar con lo dicho que creemos que estamos o podemos estar en una esfera lejana y ajena a la cuestión polémica de las prospecciones petrolíferas en aguas de Canarias. La dimensión del conflicto que esta cuestión supone es también parte de su realidad. La Sociedad Económica de don Tomás Mandevalle no ha podido asistir esta tarde a este acto por encontrarse de viaje, pero tenía mucho interés, primero, como es natural, en que excusáramos su ausencia, y preparó un texto, unas palabras para dirigirlas a todos ustedes. Gracias. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria pretende con este acto aproximarse con objetividad a una... La Real Sociedad, en colaboración con la Federación Ecologista del Majet, que va a plantear dentro del ciclo que nuestra entidad viene desarrollando en relación con el tema de las prospecciones petrolíferas y las consecuencias que para Canarias tendría la posibilidad de que se establezca una explotación permanente de crudo de petróleo en el entorno inmediato del mar de Canarias.